Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 y SR Radio a nivel continental. Hoy proponemos el programa La Reforma Política para el Ecuador a través de las enmiendas para fortalecer la democracia. Las cuestiones o los cuestionarios que el presidente de la República pide al pueblo ecuatoriano analizar para fortalecer la democracia, para ir a generar una dinámica en la cual el ciudadano sea el principal actor de esta consulta popular convocada ya por el Consejo Nacional Electoral y solicitada por el presidente de la República la misma. En este programa estaremos conjuntamente con Pablo Ortiz analizando las preguntas de la enmienda para fortalecer la democracia y los aspectos políticos que se vienen fraguando hasta los actuales momentos para determinar la eficacia de estas preguntas en esta reforma política para el Estado ecuatoriano. Antes de ello quiero saludar a Pablo Ortiz. Pablo, buenos días, bienvenido. Honorable Pablo, muy buenos días. Nuevamente agradecerte por invitarme a tu programa. Estamos listos para aportar con el poco conocimiento que se tiene del asunto, pero bueno, las ideas son las que suman. Eso es lo importante. Muchas gracias. Quiero hacer una introducción con este saludo de Pablo Ortiz. El tema político del Ecuador, mucho se ha hablado que es desde la experticia de la democracia a través de los partidos y movimientos políticos y de los altos dirigentes de los partidos y movimientos. Además de ello, también de la opinión y de la experticia que pueda ser analizada por parte de algunos entendidos en política y principalmente en ciencia política. Hay circunstancias que se necesitan esos insumos, pero en temas de consulta popular, el principal actor es el pueblo ecuatoriano. Entonces, al ciudadano, si se le da la capacidad de consultarle en las urnas electorales cuál es la reforma política, el camino es el de él. Y ese camino es el que tenemos que preguntarle al ciudadano cómo piensa, cómo observa, qué opinión tiene sobre los cuestionarios que se presentan para una consulta popular sobre una reforma política. Y eso lo vamos a analizar a través de Expresión Política y también en los noticieros de Radio Planeta, SR Radio y en las páginas de Diario La Hora. La reforma política para el Estado ecuatoriano para encauzar correctamente la doctrina y principalmente la oratoria política de un pueblo, de un territorio, y no fundamentado en lo que es actualmente los partidos y movimientos políticos. Pablo, con esta introducción quiero señalar, ¿cómo concibes tú la reforma política, la palabra reforma política, cuando hay cuestionarios para una consulta popular? Pablo. Bueno, muy buenos días. Voy a partir de los hechos, ¿no? Hemos tenido tantas constituciones, hemos tenido tantas reformas, que a la final creo que si tú le consultas al pueblo, el pueblo está más perdido que no, verdaderamente no va a tener, no va a tener mucho sentido preguntarle si entienden o no entienden las reformas políticas. En la última encuesta que mostró datos, pues sabemos que la consulta popular va muy arriba, ¿no? Exactamente. Una de las preguntas, la que menos tiene 67%, el resto sobrepasan el 80%. Vi también en noticias que dos partidos, sobre todo UNES y el Partido Socialista, ya han presentado ya han presentado los documentos para participar por el no en la consulta. Aquí, o sea, las cosas son así. En el Ecuador queremos reformar, queremos hacer muchas cosas, pero en definitiva, o sea, ¿se cumplirá lo que vamos a hacer? Esa sería la pregunta, y con eso te contestaría lo que te digo. Yo creo en la consulta, las preguntas están muy bien planteadas, las entiendo perfectamente,
Pero ahora hay que preguntarnos cuántos de los ecuatorianos entienden las preguntas. Porque me parece solo, por citarte una, la de la extradición de los individuos que tienen antecedentes por crimen organizado, por narcotráfico. O sea, que todavía tenga 25% de ecuatorianos que están en contra de eso, me parece inaudito. Inaudito, o sea, yo creo que el Ecuador, ante lo que está sucediendo, ante el problema global, en el país me refiero, de narcotráfico, de corrupción, debería de responder con un 100% rotundo. Es que a lo mejor ese 25% es corrupción, los corruptos, los narcotraficantes, las personas que les gusta delinquir. Y los que votan por votar. Los que son aborregados ideológicamente. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Ya, pero, por ejemplo, lo que me interesa conocer de tu opinión es en el sentido de esta reforma política. Tú hablaste y manifestaste constituciones escritas, más de 20, pero ¿cómo se escribieron? Es a través de los partidos y movimientos políticos, no fue a través del pueblo. Los expertos, y allí nos encasillan, el tema de una reforma constitucional o constituyente para ir, por ejemplo, a esta reforma política en el Estado ecuatoriano, para garantizar democracia representativa ante la democracia directa, dicen y nos encasillan, estos son temas que tienen que ser analizados por los expertos. Claro, los expertos nos van a decir, es que la Constitución de Montecristi es garantista de derechos y los derechos son progresivos, no retroactivos. Entonces, allí ya nos están poniendo la zancadilla al pueblo de que no podemos analizar ni siquiera votar a favor o en contra de una pregunta que le dice el Poder Ejecutivo al mandante, de acuerdo a la Constitución, a la autoridad suprema, ¿está usted de acuerdo en modificar la forma de los partidos políticos? Pero los expertos en ciencia política y también en constitucionalismo nos dicen, no pueden, porque esto es derechos garantizados. ¿Tú crees que es así, Pablo, o es que el pueblo verdaderamente tiene el poder de cambiar incluso la forma de la participación política? Hace unos 2 días conversaba con un compañero y hacía alusión, te lo voy a poner así, y hacía alusión a los últimos reconocimientos que vi que se dieron en Loja. Péganos al micrófono, Pablo. Ya, los últimos reconocimientos que se dieron en Loja, por ejemplo, en materia de gestión ambiental, en materia de reconocimiento científico, en materia de generación de fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Y me contestó lo siguiente. Me dijo que las personas envidiosas son las que ven esas cosas. Le dije, no estoy en contra de que se reconozca los méritos de las personas, ¿no es cierto? Estoy en contra de que sean los mismos desde que tengo uso de razón. Entonces digo, si se da el reconocimiento a un hombre que ha generado empleo, también se le debe dar el reconocimiento a una persona que por primera vez genera un trabajo, ¿no? Claro. Genera un emprendimiento, hasta para que se sienta orgulloso y el resto que viene atrás me diga también lo mismo. Ahora voy a hablar, ¿por qué traje esto a la luz? Porque digo lo siguiente, toda reforma política, toda reforma social, para que sea efectiva ha tenido que ser a través de la lucha. Cuando ha sido a través de palabras o de escritos, no ha tenido el efecto que espera la sociedad, ¿ya? Hemos tenido reformas constitucionales, hemos tenido muchas cosas, pero en la práctica no han sido efectivas. En la actualidad, creo e insisto, van a hallar los medios, el pueblo va a votar sí, pero van a hallar los medios para poderla coartar. Sigo insistiendo y voy a decirte lo siguiente, lo que dijo el doctor Simón Espinosa. Lo primero que se tiene que hacer es derogar la Constitución de Montecristi, porque esta es una constitución que se creó para delinquir y está pegada a la ley para eso. Entonces, es tan fácil sacarlo a Jorge Glass, es tan fácil sacarlo a Salcedo. Es tan sencillo sacarlo al presidente actual del Poder Ejecutivo, No, porque está así en las leyes de Montecristi. Tú piénsalo,
ya hemos tenido 3 intentos de sacarlo al presidente por una asamblea que es totalmente inepta. Porque, o sea, si nosotros los cogemos a los 115 asambleístas, o 135, perdón, no hay uno por sacarla o alzar la mano. No hay uno. Toditos son una sarta de peleles, esa es la palabra. No voy a ser más hosco en decir las cosas, pero no hay uno que piense algo positivo. Ya. Entonces, con esa asamblea, con muchos de los que lo acompañan al señor presidente, con mucho de lo que sucede en la función judicial, ¿tú crees que vaya a servirnos la consulta? Bueno, la consulta es directamente, o sea, no le estamos consultando a la Asamblea que lo que aprobemos después ellos dicten reglamentos o visualicen de cómo van a modificar la Constitución, sino que entra directamente la reforma a la Constitución del Ecuador, y en la cual a lo mejor la democracia representativa se va a ver afectada. De hecho, van a sentirse afectados la forma y los mecanismos a los cuales estás tú aludiendo en este momento. Poca materia gris en muchos asambleístas al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, y por eso tenemos estas grandes aberraciones jurídicas construidas como leyes para la República del Ecuador. Incluso la misma Constitución de Montecristi es un galamalatías en el sentido de que no aclara correctamente algunas temáticas del Estado ecuatoriano, y tenemos el día de hoy esos problemas, Pablo. ¿Cuántas leyes ha presentado el presidente para que sean aprobadas en la Asamblea Nacional? Y todas negadas. Y de la Asamblea, en todo el tiempo que ya llevamos, casi 2 años de gobierno, ¿ha salido algo bueno? Pero porque los dirigentes de los partidos políticos, hablemos de UNES, desde Bélgica les dan la orden. Hablemos del Partido Social Cristiano. Hablemos del Partido Socialista, que confunde una reforma política y unas preguntas para luchar en contra de la delincuencia internacional, y ellos confunden con aspectos sociales de un colectivo o de una sociedad. Intervencionismo le dicen. Intervencionismo. Intervencionismo le dicen. Definitivamente, o sea, el Partido Socialista, hasta los años de 1960, 70, no soy socialista, por favor, que quede claro lo que voy a decir. Ya. Le tenía un respeto, porque acumulaba en su seno gente de alto nivel intelectual. Pero ahora, insistiré, no sé cuál es el nivel intelectual. Definitivamente creo que Enrique Ayala Mora se ha de estar enterrando 2 veces, porque creo que es uno de los pocos socialistas que quedan con alto nivel intelectual. El resto todavía parece que andan viviendo en el Paleolítico. Pero esa intelectualidad, Pablo, ¿les aclara el panorama o también les oscurece el panorama? Porque en reformas políticas y en reformas constitucionales unos ganan y otros pierden. Pero lo que pasa es que hay una cuestión: en reformas constitucionales o en leyes creadas para el beneficio social, no todos pueden salir beneficiados, pues. Tenemos que ceder algo. Un día será un grupo, mañana será otro. Pero, por ejemplo, yo considero que los altos niveles delictivos, el crimen organizado, está demasiado metido en el país. Entonces tenemos que tomar verdaderas reformas. Tenemos que preguntar. Sí, tenemos que tomar verdaderas reformas. Y aquí no es que solo se está beneficiando un sector de la sociedad. Nos estamos beneficiando todos. ¿Ya? Entonces, el tema de la seguridad no es un tema político, es tema de Estado. El tema político que lo quieren inducir en el sentido que esto es de izquierda y de derecha, para nada, no tiene piso. Pero sigo insistiendo, ¿en el país habrá izquierda-derecha? O simplemente hombres interesados en manejar y alzar la bandera de izquierda y la de derecha. Incluso voy a sumarle algo a lo que tú dijiste hace pocos minutos. Tú dijiste que los partidos políticos y los líderes políticos hacen y deshacen de las reformas en el país de acuerdo a sus intereses. Más o menos así te entendí. De hecho es así. Pero no solo ellos. El poder económico está ahí. La gente con altos niveles económicos está manipulando las cosas porque les conviene.
Yo siempre me voy a preguntar, yo recuerdo en los 15 años de gobierno de los innombrables, te decían que ellos están luchando por los pobres en detrimento de los ricos. Pero yo te hago una pregunta, ¿cuándo la tocó la banca? ¿Acaso Rafael Correa no gobernó con familias de poder? Los El Juri se beneficiaron tremendamente. Isabel Noboa Pontón andaba de la mano de Rafael Correa. Entonces, o sea, yo siempre voy a decir, ¿de qué pobres estamos hablando? ¿De los pobres cojudos o de los que no tienen para comer? Entonces, claro, en el Ecuador ya no hay mucho que hablar respecto a ese tema. Para mí deberíamos de hablar de cosas más coyunturales. Por ejemplo, ¿cómo va nuestra educación? Uh-huh. El pueblo no tiene ni idea de lo que sucede. Date cuenta que recién vi que somos uno de los países que menos lee en el mundo, medio libro al año. Una educación que desde 1960 para adelante empezó a decaer. Profesionales de los centros de estudio universitario que no nos han dado méritos. Y no es culpa de ellos, por favor. Que quede claro que yo no le echo la culpa a las nuevas generaciones. Nosotros como generación estamos cometiendo el error de crear personas que no tienen sentido crítico de las cosas. Porque sentido no nos conviene. Crítico y sentido común. Exacto. Porque el tema educación, claro, es un problema y eso a lo mejor ameritará comenzar a debatirlo, la descentralización del sistema educativo para cada una de las jurisdicciones de acuerdo a sus capacidades y realidades de cómo se tiene que concebir. Yo apunto a que Loja puede construir su propio sistema educativo afianzado en el tema del Ministerio de Educación, descentralizado el sistema educativo. Pero retornando, Pablo, al tema del fortalecimiento de la democracia. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia? ¿Disminuyendo partidos o aumentando partidos? En Estados Unidos hay 68 partidos, pero las cosas son claras. Vertientes, ¿sí? Demócratas y republicanos. No, o sea, incluso hay el Partido Comunista. Claro. ¿Sí? Pero, y hay 67 agrupaciones políticas. Pero las cosas son claras, o sea, usted participa si cumple con lo que demanda la ley para poder participar en elecciones. Entonces, como es una sociedad más madura, ¿no es cierto?, educativamente, culturalmente, y por supuesto, pues que es una sociedad que ha sufrido los embates, peleó 2 guerras, estuvo metido en muchos conflictos, entonces yo creo que eso los ha golpeado mucho, y tiene problemas sociales profundos. Uh-huh. Tú sabes que todavía el racismo es latente en Estados Unidos, todavía hay gente que vive en la indigencia, ¿sí? ¿Ya? Pero el país tiene las oportunidades. Entonces yo digo lo siguiente, o sea, las cosas son claras y la Constitución es inviolable, ¿ya? Y tiene juristas de alto nivel. O sea, en Estados Unidos tú no puedes hacer lo que te da la gana, pero aquí lamentablemente hacemos lo que nos da la gana. Si nosotros queremos, o sea, que las reformas constitucionales tengan el peso al que tú haces alusión, o sea, que sean verdaderas puertas para mejorar la democracia, lo primero que tenemos que empezar a hacer es preocuparnos de que la gente que viene piense de forma diferente, ¿ya? Pero aquí nos interesa que la gente que viene siga siendo un rebaño. Tú me estás manifestando, Pablo, y te entiendo en ese sentido. Claro, para fortalecer la democracia tenemos que visualizar, incluso desde el origen de la participación política del ciudadano, como democracia directa frente a la democracia representativa. Y en ese sentido, cuando hablamos de democracia representativa, tienen que construirse correctamente las catedrales de la oratoria política de un estado, de un territorio, de una población, o directamente crear esa simiente donde la doctrina política de la historia, de la costumbre, de los ideales de un territorio, de un pueblo, sean el fundamento de cualquier discurso, de cualquier partido y movimiento político, ya sea de derecha y de izquierda, en una determinada jurisdicción. Yo así entiendo lo que sería el instaurar e ir a formar esa democracia representativa a través de partidos y movimientos políticos, que de hecho pueden ser pocos. A ver, acabas de decir frases de oratoria muy agradables.
te voy a decir algo, alejado de la posición política, sea izquierda o sea derecha, los principios que nos mueven como sociedad deberían estar claros. No importa que entre la izquierda, no importa que entre la derecha. Si nuestros principios están fundamentados y perfectamente estructurados, debemos de seguir ese camino. La izquierda tendrá ciertas reformas sociales de acuerdo a su tendencia, la derecha las tendrá, pero nuestros objetivos a futuro deben de ser claros. Eso no debe de cambiar. Pero mira, viene un gobierno de izquierda y cambia todo, desde las bases fundamentales de la sociedad, hasta nos quiere cambiar de forma de pensar. Exactamente. Y viene la derecha y hace lo mismo. Entonces yo siempre me voy a preguntar, nosotros como ecuatorianos, y no solo hablemos de ecuatorianos, nosotros los latinos, porque es un defecto que tenemos los latinoamericanos, o sea, no tenemos clara nuestra visión de futuro, no sabemos a dónde queremos ir. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque educativamente no tenemos una concepción de país. Te lo dije ya hace algunos días. ¿Cómo puede ser posible que de cada 4 jóvenes ecuatorianos 3 se quieran ir del país? O sea, ¿a qué obedece eso? Eso obedece a que no tenemos un objetivo común. En el último artículo que escribí dije algo muy cierto. Ecuador es un país incierto que no sabe a dónde quiere caminar. Entonces, o sea, y ¿cómo te digo? Y si tú buscas mejores días en Colombia, o buscas mejores días en Perú, o buscas en Argentina, ¿qué cambio te da? ¿Qué cambio te ofrecen el resto de naciones? Ninguno. O sea, somos igualitos, tenemos la misma idiosincrasia. Preocupados de cómo son las elecciones del futuro, nada más. Yo te voy a decir algo, o sea, he llegado al extremo de mejor obviar los candidatos a la alcaldía, a la prefectura, porque no hay uno que te ofrece algo, por lo menos un pensamiento bueno. Ahora, entiendo que la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, te digo, converso con jóvenes, porque yo doy clases a jóvenes, y los jóvenes están más enterados de la consulta y la entienden más que los mismos adultos, cuando nosotros deberíamos de ser los artífices de promocionar esta consulta. Y de hecho, entre ellos debaten en las redes sociales y muy Por profundamente. supuesto, Yo he sí. escuchado y he visto los mensajes que se Yo transmiten. tengo una hija de 24 años y tengo una hija de 23. Y mi hija, por ejemplo, la de 24 años, me ha dado lecciones de la interpretación de las preguntas de la consulta. ¿Ya? Y cuando vienen las amiguitas, yo las oigo conversar. Entonces yo digo, o sea, parece que ellos están pensando más bien en el futuro y nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede como sociedad? Parece que nosotros, nuestra generación, las personas que tenemos entre 40 y 60 años, nos hemos vuelto conformistas, silenciosos. Y si tú dices algo o opinas algo, te apuntan con el dedo y te dicen que ese tipo no puede estar en el círculo. Qué buena cosa que dices tú, y recién acabo de estructurar algo que lo veía pero no lo entendía. Y pongo el ejemplo, tú, el servidor y Lyndon, y posiblemente de las edades que tú manifestaste, Pablo, siempre nos han dicho que no podemos luchar, que Loja no puede ser más allá de lo que tenemos. El jardín botánico, lo romántico, que podemos tocar una guitarra y alzar un vaso con licor y saberlo tomar. Así nos han dicho históricamente. Y que si queremos ser desarrollados, no podemos. Las mismas autoridades nos han dicho no pueden. Incluso nos han traído hasta gobernadores de otras latitudes porque dicen ustedes no pueden gobernar. No se pueden gobernar. Hemos tenido prefectos de otras latitudes del Ecuador, alcaldes de otras latitudes del Ecuador. Y cuando tú me dices del tema de tu señorita hija, claro, lo asimilo y lo comparo con alguien cercano mío. Lo que pasa es que ellos no leyeron la literatura lojana de la rodilla doblada, de que somos el último rincón del mundo, de que si no podemos ser potencia militar seamos payasos, teatreros y todo lo demás. Ellos no están leyendo eso. Ellos están leyendo doctrinas políticas a nivel mundial a través de la conectividad global. Y a lo mejor allí vamos a tener un punto de inflexión,
que a lo mejor en las próximas elecciones ya no vamos a tener ese tipo de política que nos dicen, dediquemos un poco de oratoria política para ver cómo se puede construir la canchita de tal barrio, cuando lo que tenemos que pensar es en el desarrollo eficiente del territorio de la provincia de Loja. ¿Cómo es que Qatar, que tiene 11.500 kilómetros, y Loja, que tiene 11.700 kilómetros, Qatar organizó un mundial de fútbol y se enrumba a ser una potencia económica, y la provincia de Loja, ¿hacia dónde vamos? Al subdesarrollo. ¿Todo por qué? No lo dudes, que lo primero que te van a salir a decir es que ellos están sentados sobre una mina de oro. Porque la gente, como ese te digo... Ese romanticismo absurdo. La gente siempre, como te digo, te dice, te dice lo primero que huele. Perdóname la expresión. ¿Ya? Y nunca va más allá de los hechos. Te lo he demostrado con números. Loja toda la vida ha sido una provincia productiva. Lamentablemente hemos estado gobernados por gente que no le interesan muchas cosas. ¿Sí? Estaba leyendo hace pocos días este libro que salió a la luz de este señor de Catacocha, Lara, creo que es, o Galo es el nombre, no recuerdo el apellido, y nos cuenta mucho de la historia lojana. ¿Ya? Y vamos a los tiempos desde la colonia, cuando definitivamente hemos sido una provincia muy próspera. Era un poder económico. Tremendo, tremendo, sigo insistiendo, tremendo. Pero lamentablemente las familias de hegemonía económica han retraído muchas cosas. Estoy investigando me quedé intrigado sobre esta parte de por qué se vino a la luz la Virgen del Cisne, por qué se la hizo. Yo soy creyente de la Virgen, pero quiero saber por qué verdaderamente se la creó. Porque siempre se tiene que crear algo pensando en algo, ¿ya? La autora que estoy leyendo dice que se la creó porque la mayor cantidad de trabajadores que se los usaba aquí, en la provincia de Loja, empezaron a irse a la provincia del Oro, a las minas, porque las pagas eran mejores, ¿ya? Y desde ahí empezó todo este cuento que nos han narrado de la historia lojana. Entonces yo creo que mantener ese hermetismo nos ha hecho ser lo que ahora somos, ¿ya? Y lo mismo sucede en el Ecuador, porque hasta la historia ha sido mal contada. Muchos de los ápices de historia que cuenta el doctor Enrique Ayala Mora, o sea, dan luz de cómo han manipulado la historia para acomodarla de acuerdo a los intereses económicos. Es que las plumas de los historiadores tenían doctrina política, Pablo. Ese es el problema. Lamentable. Y en todo. Y la historia de Loja tiene mucha doctrina ideológica política, que muchas alteraciones sobre la verdadera historia de Loja existe, incluso hasta de personajes. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Voy a insistir, o sea, en Loja puede la gente estar dormida, pero hay bastantes dormidos despiertos, que están como ratones de biblioteca indagando las cosas. Lo malo, amigo, es que, muchos de los hombres no esperan un mérito para poder hacer las cosas que hacen. A veces se llevan los méritos los que tienen una buena palanca y a ellos los premian, como tú lo has visto últimamente. Entonces, esos ratoncitos de biblioteca están indagando en la historia de Loja y en la historia del país para poder, o sea, generar tal vez a través de su pensamiento transformaciones sociales importantes. Y a veces, o sea, de poco a poco. Pero lamentablemente en el país nos está ganando territorio esta cuestión del quemimportismo, del alto nivel de corrupción, de la baja estima política, porque no hay estima política, no hay actitud ni aptitud. ¿Ya? Ahorita prácticamente la política simplemente es un negocio. Es simplemente un recurso económico muy bueno, que unos dicen 4 añitos de trabajo y tengo suficiente capacidad económica solamente con cobrar el sueldo, ya sea de concejal, ya sea de asambleísta, no se diga de alcalde y prefecto. Las bonificaciones extras a través de la parte contractual. Por eso decían, este alcalde ha sido uno de los mejores, trabaja mucho mejor y construye. Le digo, sí, construye, pero porque sabe que en los contratos hay una ganancia económica.
que es el mensaje directo del 10%, unos dicen hasta el 25%. Entonces imagínense, alcaldes que supuestamente hacen obras, o es que hacen contratos para sacar ese beneficio económico. Son cosas que debemos ir analizando. Y por eso cuando hablamos, Pablo, de reforma política y de reforma estructural, de cómo debemos de participar los ciudadanos dentro de esa reforma política, ¿cómo la atisbamos? Por ejemplo, lo que dice, y te leo la pregunta. Uh-huh. La pregunta número 4 dice, en la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución del acuerdo al anexo número 4. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo creo en el sistema bicameral. Es lo mejor. Yo creo en el sistema bicameral. Y para mí, o sea, no deberían de haber esto de 500,000, 250,000, no. Las cosas deben ser claras. Nosotros somos 14 provincias. Y deben de haber 2 asambleístas por provincia y punto. ¿Para qué? Se acabó el lío. ¿Para qué? No porque Guayaquil tenga más derecho, Pichincha tenga más derecho, todos tenemos los mismos derechos como provincias. ¿Y por qué no le cambian la visión territorialmente? Ya, podremos hablarlo territorialmente, pero yo digo lo siguiente. Allí Loja tendría más capacidad en legislatura. Lo que pasa es que si tenemos dos asambleístas por provincia, todos tenemos el mismo derecho, la misma igualdad. Entonces, o sea... Y se equilibra. Por supuesto. Y se equilibra la votación. Por supuesto. Sobre temas fundamentales del Estado. Sí, debería de ser así. Ahora, mira, 20 años hemos visto las asambleas que hemos tenido. Uh-huh. Perdón, la asamblea que hemos tenido. No hemos tenido asamblea. Asambleas, bueno, respecto a los que han pasado por la asamblea. Yeah. 20 años hemos tenido asamblea desastrosa. O sea, no ha aportado nada al país. ¿Quién la controla? Los líderes de los partidos y movimientos políticos desde el exterior de la Asamblea Nacional Legislativa. Ahora, ¿por qué no hay una Cámara bicameral, un Senado, que ponga no les interesa. Un alto a eso? Porque no les interesa. Por supuesto. Entonces, para mí debería ser el asunto tan claro, y no hay que darle tantas vueltas. 2 asambleístas por provincia y un senador por provincia. Se acabó. Pero ¿por qué no? Bueno, el problema es las leyes de Montecristi, la Constitución de Montecristi que impediría lo que tú estás razonando y que de hecho muchos, por ejemplo, yo lo he escuchado a Fernando Villavicencio hablar sobre el tema bicameral y algunas mentes también en el tema político. Personalmente yo estoy de acuerdo con el tema bicameral, porque ¿por qué elegir asambleístas nacionales cuando puede concentrar Quito y Guayaquil y Cuenca esa actividad legislativa? De hecho ellos van a nominar las candidaturas nacionales desde esas vertientes. ¿Por qué no la provincia de Loja elegir su propio asambleísta nacional? Algunos dirán, es que ya estamos eligiendo los provinciales. Entonces entra la visión del Senado. Loja elige su senador y sus representantes al Parlamento, a la Asamblea. Claro. Aparte de eso, otra cuestión, o sea, yo considero que si, bueno, hablar de bicameralidad todavía es muy prematuro en el Ecuador. Mucha gente no lo entiende incluso. Si tú hablas con el común de las personas, ni siquiera lo entienden. Muchos políticos no lo entienden. No, ni lo entienden, ni Ellos lo saben. creen que es simplemente otro carguito más que van a llenar. Entonces, para mí, en primer lugar va a ser el Senado va a ser el ente de control de todo el resto de estamentos del Estado. Incluso va a influir sobre la función judicial. Claro. ¿Ya? Sobre ese famoso CEP, Consejo de Participación Ciudadana, que para mí eso es... Automáticamente se extingue. Tiene que irse. Y para mí, aquí hay un problema muy, muy profundo y a veces me siento todos los días y pregunto, ¿en realidad el presidente no está confabulándose con los otros partidos para hacer lo que hace? Me pregunto, no lo estoy aseverando, por favor. Uh-huh.
Pero digo lo siguiente, 75% de los puestos claves del gobierno siguen los mismos de siempre. ¿Qué se ha hecho con la función judicial? Nada. Es que no se descorreizó la función judicial. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el kit? Porque las jurídicas son las que impiden. Pero te hago una pregunta, Pablo. Un ejecutivo se sienta, indiscutiblemente todos sus ministros se van y vienen los de él, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos comiendo fútbol y nos meten el gol con la salida de Glass. Clasifica Argentina y lo sacan a Salcedo. Entonces, o sea, y perdóname, ¿y el presidente? Nada. Porque yo creo que como la máxima autoridad del Ejecutivo, sí puede actuar frente a esto. O sea, creo que puede ingerir, por lo menos con sugerencias, dirigirse a la nación y decir que la función judicial definitivamente no está cumpliendo su rol. Pero nada, todo silencio. Entonces, yo digo, o están confabulados o definitivamente solo quieren gobernar. Pero por eso, Pablo, por eso es lo importante. Yo alguna vez, claro, y decían todo el mundo, ¿cómo es que Creo, por ejemplo, en la provincia de Loja, no puso candidatos? Claro, al presidente a lo mejor no le interesó los candidatos en la provincia de Loja. Le interesa encauzar una reforma política al Estado ecuatoriano profunda. Entonces no le interesa una candidatura en Loja. Le interesa que sus integrantes se encaucen en una contienda electoral sobre la consulta popular. Porque unes el Partido Socialista, que tú haces referencia, que se inscribieron para hacer una campaña por el no. Ellos van a batallar, tienen estructura política, y para enfrentar esta reforma se necesita también de una estructura fuerte políticamente. ¿Y quién la tiene en este momento? Es el partido de gobierno. Entonces a lo mejor dijeron, o dijo el presidente, políticamente no voy a estas elecciones seccionales, me interesa la reforma política para dejar un nuevo precedente en estructura de la participación política del pueblo ecuatoriano y también las seguridades jurídicas del Estado ecuatoriano. Voy a decir algo. Por favor, que quede claro, no estoy en contra de la consulta popular. Repito, 1000 veces sí, voy a votar sí. Voy a votar sí. Pero lo que voy a decir tal vez a muchos no les gusten y va a decir él está pensando por el no. No, yo creo en el sí y voy a votar sí. Pero voy a decir lo siguiente. El presidente, con toda la actitud que ha tomado desde el inicio de que se posesionó como tal, ha destruido su mismo aparataje político. En la actualidad no tiene un buen respaldo. Incluso los mismos coidiarios están resentidos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque muchos de los coidiarios lo que quieren es comer ese ratito y para toda la semana, todo el mes y todo el periodo presidencial. Pero sigo insistiendo. Y eso ya no es política. Por supuesto. También estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, pero voy a insistir, o sea, tú no has visto que entra un presidente republicano y lo llama a los conservadores para que vengan a ayudarle a gobernar, ni tampoco entra un conservador y lo llama a los republicanos para que le vengan a ayudar a gobernar. O sea, perdóname, yo considero que un hombre que llevó 13, creo, 15 años de trayectoria haciendo política debería haber tenido una estructura muy bien formada. Y él podía poner en realidad gente. Sigo insistiendo, todo el mundo nos dice que a nivel de las clases de poder, el nivel intelectual y el nivel educativo de los jóvenes, o sea, obedece a las mejores universidades del mundo. El presidente formó un grupo que se llama Ecuador Libre, pero hasta ahora Ecuador Libre no nos ha demostrado, o sea, que está el puño intelectual del Ecuador. Dijo que se había unido a 4 de las mejores universidades del país, la San Francisco, si no me equivoco, la SED, la Santiago de Guayaquil, etcétera, etcétera. Pero yo sigo insistiendo, o sea, ¿dónde están las reformas profundas? ¿Ya? Voy a votar por el presidente no porque creo en él. Voy a votar porque en el país necesitamos reformas constitucionales que nos lleven al futuro. Pero a lo mejor, Pablo, por ejemplo, estas visiones que tú haces de estas concatenaciones de ideas, de criterios, de posiciones incluso ideológicas sobre el tema del Estado ecuatoriano, a lo mejor están en las preguntas y te lo voy a consultar. Por ejemplo, el topar ya el número de asambleístas, uno por provincia,
a lo mejor nos encausa a que se elija, por ejemplo, lo que tú acabas de manifestar, sopesar, comenzar a razonar, pero políticamente, a lo mejor constituyentemente, no constitucionalmente. Es pertinente lo que tú decías, por cada 500,000 o 250,000 habitantes tener asambleístas, porque allí se nos llevaría Quito y Guayaquil y posiblemente Cuenca el mayor número. Y estamos allí distorsionando lo que sería la visión del Estado ecuatoriano. Entonces, 2 por cada provincia y pare de contar, un senador por cada provincia, tendríamos 24, más los 48. Estamos hablando que está completa la asamblea. Y además de ello, por ejemplo, te consulto, en esta reforma, porque solo habla del tema de la estructura, de cómo se integra la reforma, pero no se habla de la parte administrativa. ¿Qué pasaría si la parte administrativa se eliminan de un solo tajo los asesores? Porque se sobreentiende que si tú vas como representante de la provincia de Loja a la Asamblea Nacional Legislativa, discúlpame, vas a ir a legislar y a fiscalizar, tener ese conocimiento vasto sobre esos temas, pero no a organizar eventos de oratoria como está ocurriendo en la provincia de Loja con los asambleístas. Ya lo ibas a topar. Jornadas médicas, discúlpame, eso no es función de un asambleísta. Verás, yo pertenezco a algunos grupos de personas que discutimos cosas trascendentes. Incluso creo que en uno de esos estás tú. Hay un tipo que calza todito los días mandando publicidad del asambleísta. Oye, ya, verdaderamente, como te digo, ya se le explica que por favor, nosotros somos gente que aportamos algo más positivo. Pero el tipo es tan servil que todito los días nos manda a las 7 de la mañana. Lo incluyeron en un grupo de opinión pública para consultar sobre los aspectos fundamentales que le hacen falta a la ciudad. Mandó también un chat y lo borraron inmediatamente. Yo no sé qué espera el director del grupo para votarlo, porque, o sea, perdóname, para mí, en mi poca cavidad intelectual, es un insulto mandar las estupidez, el concurso de oratoria. Porque eso es una estupidez. Jornadas médicas en vivo. Eso está bien para que lo organice, qué sé yo, la Dirección Distrital de Educación, un colegio. Eso está bien para eso. O sea, seguimos todavía en, ¿qué te digo? No hemos salido del medievo. O sea, en el medievo la ignorancia era tal que el 98% de la población no sabía leer y escribir. Pero aquí la sociedad está estupidizada. ¿Por qué? Ya. Porque sabiendo que está mal, lo aprueban. Ya. Voy a ser bien drástico en esto. ¿Cómo puede ser posible que tengamos, creo que 10 o 12 o 13 candidatos a la alcaldía? Y ninguno, pero ninguno se atreve a topar el asunto de la desburocratización del municipio. No lo toman porque dicen que es problema social. Yo sigo pensando lo siguiente. Y no es problema social. 76%, pero no, a ver, hablemos de lo social. Si quieren hablar de lo social, en los últimos 15 años, ¿qué se ha hecho por Loja? ¿Qué se ha hecho, Pablo? El plan Regenerar, que todo el mundo, alguien me dijo, no, Loja ya es una ciudad sustentable, pero ¿sustentable de qué? ¿Sustentable de qué? Yo voy a seguir insistiendo. Si ni siquiera tienen una ordenanza de la base económica de la ciudad de Loja para poder salvaguardar los intereses económicos de este territorio cantonal, Pablo. Ahora voy a decir lo siguiente. Hablé de lo social, ahora voy a hablar de lo económico. ¿Cómo un municipio que se consume el 76% del presupuesto en pagar sueldos y salarios puede hacer obras? Le quita el desarrollo, ¿Ya? Ese presupuesto. El 24% todavía están viendo cómo raspan un poquito. Y a la final, ¿qué hacen? Van y nos arreglan unos mercados. Esa es la labor que hacen. Los limpian. Entonces, o sea, hasta ahora no he visto un Illuminetti, porque yo los llamo Illuminetti, que nos proponga algo positivo. Por ejemplo, un plan para reactivar al sector empresarial lojano. A ver, ¿quién te habla de eso? Nadie. ¿Quién te habla de mercados incluyentes? O sea, Nadie. ¿cómo hacer que la periferia venga al centro y el centro les dé beneficio a la periferia? Por eso te hablo, o sea, no hay una ordenanza sobre el tema de la seguridad económica de este cantón, ni esa visualización. Lo único que hay, por ejemplo, y escucharon los discursos,
Es más o menos como cuando en escuelita se enviaba el deber y había una parte, hacían leer una determinada actividad de lectura que había en el escolar ecuatoriano. Y decían, cada uno entra, hacían grupos y expresan el contenido de lo que ustedes entendieron. Yo así más o menos estoy viendo la cuestión política de los candidatos a la alcaldía y prefectura en el 2023. Es como un deber de escuelita. ¿Qué queremos, qué no queremos, qué podemos hacer y qué es lo que no se puede hacer? Verás. Pero nunca profundizan la realidad hacia dónde nos encauzamos 50 años este Cantón Loja. Verás, te voy a decir algo, una ligera apreciación. Si tú lo traes a un concejal, si tú lo traes a un alcalde, si tú lo traes al prefecto y nos ponemos a conversar con ellos, se conocen de memoria la normativa, de memoria, o sea, sí. hasta te recitan el artículo 103 con el versículo 4, la poesía 5 y todo, te los recitan de memoria, pero sal del tema y diles, hábleme de los índices de producción de la provincia, hábleme cómo está económicamente la ciudad, no saben ni dónde están parados, ¿ya? Mira, ahora ya se les vino a la cabeza como iluminetes pico y placa, y lo están discutiendo, sí, y lo están discutiendo, o sea, ya no hay, o sea, ya no, como te digo, cada vez me saco un poco más del poco pelo que me queda, porque digo, o sea, son tan iluminados que todo es coge, copia y pega. Y la solución para mí no es pico y placa. No. No es pico y placa. No es pico y placa, ellos están más perdidos que billetes de $1,000. Lo que hay que trabajar y pulir es la movilidad del Cantón Loja, que es muy diferente. Ahora, hay horas que son estratégicas en el tránsito. ¿Por qué no trabajamos en las horas estratégicas? Ya. Pablo, pero tú me estás diciendo con esto de el pico y placa, horas estratégicas y todo lo demás, que tendremos que refrendar a lo mejor en este cuestionario la calidad de los políticos para contiendas electorales, que tiene que ser una reforma profunda, porque el tema de la asamblea, yo estoy de acuerdo, disminuir, e incluso que se borren los asesores, como el asesor que actúa en el Frente Cívico de Loja, el cual estás tú, que yo leo, nada más, no participo, y leo, por ejemplo, a mí me gusta lo que hace ese asesor de la asambleísta Lucía Plasencia. ¿Sabe para qué? Porque diariamente veo qué vestido está utilizando, nada más, porque el resto no es bueno, no me interesa. El de las jornadas médicas, disculpen, tiene que ser la Dirección Provincial de Salud de Loja, no un asambleísta. Entonces, Pablo, a lo mejor disminuyendo el nivel de asesores de la Asamblea Nacional Legislativa sería un ahorro para el pueblo ecuatoriano, económicamente. ¿Y sabe lo que podemos a lo mejor generar? De que aspectos de corrupción se puedan por allí introducir sobre temas fundamentales del Estado ecuatoriano a través de las decisiones parlamentarias de los asambleístas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que se merme el número de asambleístas, pero se debe de tocar lo más profundo. ¿Quiénes van a representarnos y cuáles son los requisitos que deben de cumplir? ¿Pero eso a dónde es? ¿Ya? Eso es la parte administrativa. ¿De los partidos o movimientos políticos? No, yo creo que la ley debería decir eso. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Ya. Un joven va a dar el examen para poder ingresar a la universidad y le dicen, usted no puede entrar a medicina si no tiene 990 puntos. Creo que 950 dejaron al último. Imagínate esa traba. Pero un asambleísta puede ir cualquier pelele. A veces no saben ni leer ni escribir. Entonces no, para ser asambleísta, para ser senador, debe de tener una trayectoria, en primer lugar, intachable. ¿Pero a dónde va ese tamiz? ¿En qué sitio debe de estar ese tamiz? ¿No es en el partido y movimiento político? Por supuesto, entiendo, o sea, el partido debería de elegir eso, pero lamentablemente en el país eso no se va a dar, pero sí podemos estructurarlo en la ley. En la ley decir que para ser candidato a la asamblea debes de reunir ciertos requisitos. No, aquí lo único que te dicen ser ecuatoriano, ser mayor de edad, y punto. Claro. Ahora verás, no te olvides, Pablo, que incluso tener título universitario no te garantiza un nivel intelectual. No. No.
Entonces yo sigo preguntándome, o sea, ¿por qué exigimos mucho a unos y poco a otros? Ya. Cuando los derechos deberían de ser iguales y las obligaciones iguales. Entonces, si les exigimos a nuestros jóvenes que para ingresar a la universidad deben de reunir ciertas características, deben de tener cierto puntaje, para ser candidato a una deberían de tener también. Ya. Pero Pablo, cuando habla, por ejemplo, en esta reforma política para fortalecer la democracia, habla directamente de la asamblea, habla de la calidad y de disminuir el número de asambleístas. Al momento de disminuir los asambleístas, no les está diciendo directamente a los partidos y movimientos políticos mejoren la calidad de los candidatos en un proceso eleccionario. Podría ser. Pero dime una cosa, ¿qué nos garantiza la Constitución de Montecristi? La participación de todos los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, no vaya a ser que lo que el pueblo diga ahorita entra a la asamblea y la asamblea lo pone en el trasto, porque así puede suceder, puede suceder. Ahora, insisto, para mí las reformas constitucionales que están muy bien planteadas deberían de también haber sido preguntarle al pueblo, ¿quiere que se derogue la Constitución de Montecristi? Y hasta que podamos reformarla, siga vigente la de 1900, si no me equivoco, la del 80, creo que fue la última, como dice el doctor Simón, ¿ya? Simón Espilo. Totalmente de acuerdo. Te juro que se reformaba eso y se acababa esta Constitución garantista. De hecho puede suceder ello. Claro, lo pertinente hubiese sido ir directamente a traer la Constitución anterior de la República del Ecuador y reformarle y ponerla al día para la República. Y allí prácticamente desaparece Asamblea, es Congreso Nacional de la República. Debería ser desaparece así. La Corte Nacional de Justicia, es Corte Suprema de Justicia. El desaparece CEP. Automáticamente el Consejo de Participación Ciudadana. Y se acabó. Y desaparece el CAL del Congreso. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Eso debería ser. Y te juro que lo ganaba. Lo ganaba. De hecho, no estará midiendo el presidente fuerzas para una reforma más profunda y a lo mejor hacer y decirle al Ecuador, vamos directamente a una consulta popular para preguntarles, ¿quieren mantener la Constitución de Montecristi o vamos con la Constitución anterior de la República del Ecuador? Podríamos tejer muchas incógnitas respecto al tema. Incluso para mí podría ser, si la consulta le sale bien al presidente, el presidente podría estar pensando en la muerte cruzada. Es que con esta, si la consulta le favorece al presidente de la República, tal cual le he venido leyendo y la he venido revisando y estudiando un poco, es en el sentido de que si gana la consulta, prácticamente va a una reforma total de la Constitución de la República del Ecuador, desaparecen algunos códigos, tendrán que ser reformados, el Código de la Democracia tendrá que ser reformado prácticamente en su totalidad para garantizar lo que está en esta pregunta número 4, Pablo. Ahora la pregunta del millón. Si se aprueba la Constitución, que yo estoy más que seguro que se va a aprobar, las reformas a la Constitución que se van a aprobar, a lo mejor tal vez los de UNES no estarán sufriendo porque saben que no tienen la capacidad para reformar esas cuestiones, porque no ves que la masa gris no les da para eso, entonces no podrán hacer una nueva. Entonces desde ahorita ya están sufriendo, tal vez ese sea, y muchos de sus amigos con los que gobiernan el legislativo. Entonces para mí también ese es un problema. Imagínate, si no tienen ideas para proponer proyectos, ¿cómo van a hacerte una ley? Y a lo mejor ahí hay trabajo, porque ahora solo pasan de vacancia. Pablo, pero el presidente no está siendo estratégico en saber obrar y actuar en el escenario 2023. Por eso es lo que te estoy diciendo. Sí, te pongo, la pregunta 4 es muy clara y es interesante seguirla analizando punto por punto. Lo que tú manifestaste es lo correcto. Bicameral, que Loja elija su senador, que elija sus 2 representantes ante la Asamblea Nacional Legislativa, pare de contar. A lo mejor eliminar los asesores, que se queden solamente con los secretarios de cada una de las curules. Y además de ello, te pregunto y te consulto, cuando topó el tema de la seguridad del Estado ecuatoriano, cuando topó el tema de la extradición,
Y cuando les dice, tú estás, y te pregunto, Pablo, ¿tú estás por el bien o por el mal? ¿Por cuál obras tú? ¿No les está tumbando candidaturas en este momento a nivel nacional? Verás, ayer vi el spot publicitario de esta candidata, ¿cómo se llama? María, esta creo que es de la provincia del Guayas, esta que ha sido estrella porno. ¿Qué es eso, estrella porno? Bueno. No sé yo. Bueno, esta candidata que tiene UNES. Ya. Y sale diciendo, discúlpenme, todos nos equivocamos algún día. No, perdóneme, haberse equivocado 7 años no es una equivocación. No. Yo he visto personas que las han entrevistado, de aquí de Loja, y que ahorita se ocupan un cargo incluso en el municipio. Salió diciendo que él en 10 años no ha sabido que Rafael Correa es un ladrón. Así salió diciendo. Y ahorita se ocupa un cargo. ¿Ya? Entonces, o sea, cosas así se escuchan en el Ecuador. O sea, todos cometemos errores. No, pues señores, las cosas deben de ser claras. Si tú cometiste un grave error, tú no puedes ser candidato. Así de sencillo. ¿Ya? Perfecto. Y sigo creyendo lo que dijo Nayib Bukele. Desde que tú cometes una infracción, desde que tú cometes un delito, pierdes tu derecho de ser ciudadano. Automáticamente. O sea, mira, cosas como esta, o sea, yo sigo preguntándome y digo, si tú eres revocado de un cargo, automáticamente nunca más podrías ser candidato. Nunca más se debe ser candidato. Nunca, o sea, hasta por dignidad, perdona, Claro. hasta por dignidad. Pero imagínate volver a participar, o sea, ¿qué es lo que pasa con nuestra Constitución? 3 veces. O sea, yo hasta ahora no entiendo, Entonces, sigo y seguiré insistiendo, o sea, otro de los problemas graves, digamos, se da de baja la Constitución, pero Ya. ¿quiénes se van a sentar a redactarla? Líderes políticos. ¿Tú crees que los van a llamar a personas independientes? Porque en el Ecuador hay constitucionalistas de sacarse el sombrero. ¿Tú crees que los van a llamar a ellos para que puedan, o sea, reformular la Constitución? No. Verás, los van a llamar primero que venga la academia. Perdóname, la academia también es una guarida de ideológicos. De ideológicos, nada más. Y, ¿cómo te digo? Y de ideológicos enfermos de extrema. Yo he visto. Sí. Y así los están educando, por ejemplo, a la juventud de ahora. En la provincia de Loja está ocurriendo eso, que no les dejan el libre albedrío de lo que piensa un estudiante sobre el tema político. Le dicen, no, estás equivocado. El Che Guevara, Chávez, el comandante Fidel Castro y el comandante Stalin, lo mejor de la humanidad. Pero son autócratas. Stalin no fue ninguna monedita de oro, fue uno de los más crueles asesinos que tuvo la humanidad. Los dos mayores líderes del comunismo, que fueron Stalin y Mao Zedong, se tragaron 150 millones de vidas. Y perdóname, o sea, ni siquiera la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo hizo. Claro. ¿Ya? Pero todo eso se calla. Alguna vez un socialista de Loja me dijo lo siguiente. Bueno, no es necesario decir nombres. Me dijo lo siguiente, estamos tratando de encauzar nuevamente la causa política y los ideales. Pero veo lo de la consulta. $1 millón les han dado para participar por el no. Ya. Entonces digo, se nota que están encauzando la causa. O sea, date cuenta, o sea, si ideológicamente estoy preparado, por lo menos me molesto en leer las preguntas, por lo menos, para argumentar y decir, bueno, esta pregunta voy a votar no por estas razones. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué te pueden decir? Que los principios los obligan a esto. Ahora, yo te consulto en lo que acabas tú de manifestar, porque el tema de la consulta son 8 preguntas, pero es todo el andamiaje de la estructura jurídica del Estado y constitucional. En eso soy claro. Las 8 preguntas topan toda la Constitución de la República del Ecuador. Y te pregunto, bueno, lo que tú acabas de manifestar, los ideológicos que no se centran y dicen esto conviene y esto no conviene. La pregunta es bien clara. ¿Tú estás por el bien o tú estás por el mal?
escoge los caminos. Y en los caminos hay simplemente posibilidades y también cosas que te pueden juzgar. En toda dirección que tú camines siempre van a haber atascos. Ya. Ahora, cómo tú las camines eso es lo importante. Cuán blanca podríamos decirlo, bueno, aunque nos han hecho ver esa visión de que el blanco es malo, de que el blanco es bueno y el negro es malo, no me parece muy acertada filosóficamente, ¿no es cierto? Ya. Porque yo creo que en los dos colores hay cosas hermosas, ¿no es cierto? Hay cosas buenas, ¿ya? Más bien, o sea, el bien y el mal sería la palabra clara, en el sentido estricto de la palabra. Pero para mí el verdadero asunto es que muy pocos seres humanos entienden lo que es el bien y el mal. Uh-huh. Ahora, ¿qué es para un político el mal? ¿Qué es? No podría describírtelo, porque no los he visto, a lo mejor tú sí los has visto. Yo sigo insistiendo, o sea, imagínate, solo digo entre mí una cuestión. Si hoy día soy de izquierda, mañana soy de derecha y pasado soy de centro, o sea, ¿sí entenderá lo que es el bien y el mal? Pero, por ejemplo, a ver, déjame ver si encauzo algo bien correctamente y estoy en lo correcto. Yo leí en el Frente Cívico, hemos aprobado la ley para que las personas que, sobre tema narcotráfico, algo así fue que puso el asambleísta, y dijo, hemos aprobado para que se den esas garantías de derechos, porque las personas que están en el tema delincuencial tienen derechos. Y no sé si estoy en lo correcto, lo que dijeron, tienen derechos, cuando ellos violaron otros derechos. Entonces yo digo, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Y sopesar correctamente esas líneas que tú estás manifestando, los atajos. Claro, el atajo, si este señor violó derechos de otras personas, ¿tú crees que tiene que tener derechos? ¿O simplemente el debido proceso para que pueda ser juzgado correctamente, sin alteración alguna? Allí estoy de acuerdo, pero no que tenga derechos que puedan a lo mejor determinar libertades como ha ocurrido en el Ecuador. A ver, que quede claro algo, el derecho a que sea juzgado y a que tenga la presunción de inocencia o de culpabilidad, muy bien, lo Perfecto. garantiza la ley. Tiene que garantizar ¿Ya? el Estado. Pero el momento en que cometió un acto delincuencial, automáticamente pierde sus derechos como ciudadano. Aquí no hay derechos, por favor. Yo le quisiera decir a cualquier asambleísta, no voy a decir nombres, yo quisiera que entren a las casas de ellos y entre un delincuente y le pegue un tiro a ella, o le pegue un tiro al esposo, o le pegue un tiro al hijo. Y que tenga un muerto para ver si ahí dice que los derechos hay que defenderlos. O que entren, no nos vayamos a los extremos, o que entren a su casa y le vacíen la casa. A ver si hay derechos para defenderse. Entonces, ¿cuál es el camino? El bien y el mal, escoger. Claro, es sencillo. Y una cuestión, o sea, las personas, voy a insistir en esto, las personas seguimos creyendo que vivimos en un estado de derechos, pero nos olvidamos que también vivimos en un estado de obligaciones. De obligaciones, ¿Sí? Claro. Entonces, ahora, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿cree usted en la asamblea? ¿Cree usted en la función judicial? En este ratito no ¿Cree cree en la el gente. presidente? No cree en nadie. Entonces yo digo una cuestión, una ciudadanía que no tiene un camino o no cree en alguien, anda desconcertada. Y te juro que va a votar, como te digo, por costumbre, no por convicción. O sea, el problema también está en la sociedad. Somos facilistas. O sea, la sociedad lo único que pide es derechos, pero se olvida que también tiene obligaciones. Uh-huh. Ahora, vos oye, y tú lo has visto, oye conversar a las personas solo pasan quejándose del presidente, solo pasan quejándose de... A la asamblea no la tocan, porque hasta ahora no he visto a uno que discuta en contra de esa guarida que le digo yo. Lo tocan todos los días al presidente, hablan de esto, hablan del otro, hablan del cabildo, hablan de todo. Claro. Pero yo me digo una cuestión y siempre me voy a preguntar, ¿y quiénes los eligen? Por ejemplo, yo he escuchado de la gente, dicen, el presidente ofreció trabajo y no tenemos nada que comer, no tenemos nada. Escucho a los candidatos de esta contienda electoral porque quiero topar la pregunta 5, porque también quiero encauzar en ese sentido de lo que estamos analizando.
Dicen los candidatos a las concejalías principalmente del Cantón Loja: si llegamos a la curul de concejal, tengan la seguridad que el día de mañana estaremos legalizando las tierras para algunas personas. Mi pregunta es, ¿sí saben lo que están diciendo ellos? Que van a legalizar las tierras de algunas personas que no tienen legalizado dichos terrenos. ¿Se preguntaron ellos cómo obtuvieron las tierras? ¿De quién son propiedad de esas tierras? Y si son tierras municipales, ¿quién es el que se está afectando mayormente? Es todo el resto de la población del Cantón Loja, porque las tierras municipales, la mecánica municipal, Pablo, no es propiedad de la alcaldesa ni de los concejales, es propiedad del pueblo del Cantón Loja. Entonces, alguien se está aprovechando, diciendo: como yo soy problema social, entonces ocupo la mecánica municipal. Viene un concejal suelto de huesos, me dice: voy a legalizar las tierras de la mecánica municipal. Yo creo que tiene que haber más cordura y prudencia sobre temas de Estado en cuestiones netamente, entre comillas, sociales. La demagogia no va a dejar de ser el pan de todos los días, ¿sí? Pero verás, he llegado a la conclusión de que a veces la demagogia no es ni siquiera ya un artificio político para llegar al poder. La demagogia es el principio, ¿sabes de qué? Del desconocimiento, del alto nivel de ignorancia, ¿sí? Y no solo del que escucha lo que ofrece el candidato, sino del candidato, ¿sí? Porque para poder ofrecer algo, primero tengo que saber qué voy a ofrecer, cuáles van a ser los medios por los que puedo valerme para ofrecer, si la normativa me favorece o no me favorece. Pero lamentablemente aquí parece que la punta de la lengua se les va y se olvidan de que en muchas ocasiones el pueblo no olvida. Voy a decir algo, yo te lo dije antes, no estoy muy contento con el gobierno de Lasso, pero hay que reconocer que ha hecho cosas importantes que lamentablemente no se las ve. Imagínate, de 7.500 millones de déficit fiscal, lo bajó a 2.900, son 5.000 millones de dólares. O sea que eso no le cuesta al país. No nos cuesta a nosotros. Sí, trajo la reserva de oro y de dólares que teníamos embargada por apenas 3.000 millones de dólares, apenas. Eso tampoco se olvidan. ¿Cuánto nos costó la pandemia? Muchos dicen apenas 400 millones de dólares. No, señor, la pandemia no costó 400 millones de dólares. Millones de dólares. Es que verás, la gente, como te digo, solo oye el número que le dicen: las vacunas costaron 400 millones de dólares. Pero imagínate mover todo un aparato estatal para vacunar a la gente, los hospitales, los dispensarios, los seguros. Eso cuesta millones de dólares. Ya, los carros que se movilizaron a los pueblos, son millones de millones. 1.500 millones de dólares nos costó el paro del demente ese que tenemos por ahí. Pero Pablo, yo en el tema de las vacunas quiero ser muy sincero, y no soy agradecido con el presidente, no, sino que obró como un ser humano correcto, en el momento correcto. O sea, no le estoy agradeciendo. No, pues es que es lógico. Pero simplemente diciendo las cosas como son. ¿Qué hubiese pasado si la vacuna tenía un costo de 500 y 1.000 dólares? ¿Tú crees que podía alcanzar toda la población ecuatoriana? No. Eso debemos de agradecerle, el acto humano que tuvo un mandatario. O sea, y otra cuestión, la gestión. Se paró firme en ese sentido. Claro, o sea, y ¿cómo te digo? Y nos demostró liderazgo, que era importante en ese momento. ¿Se acuerda usted del terremoto que hubo, que también se paró firme y tuvo el liderazgo el economista Rafael Correa Delgado, y nos dijo: las utilidades de ustedes me las pasan, porque el terremoto tiene que ser rehabilitado? ¿Y quién se llevó ese dinero? Los grandes amigotes del señor, a través de la corrupción. Entonces, yo creo que hay que separar las cosas, el bien y el mal. Sí. Entonces, frente a esto yo te pregunto, porque la quinta pregunta, la sexta ya la hemos analizado sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. La quinta pregunta dice: ¿está usted de acuerdo en exigir que los movimientos políticos cuenten con el número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral? Mi pregunta, Pablo,
¿no le está quitando credibilidad al proceso eleccionario 2023 en este momento con esta pregunta del presidente de la República? Y en caso de ganar, ¿tiene la suficiente capacidad jurídica para decirles a los partidos y movimientos políticos: ustedes nunca presentaron esto y puedo desconocer este proceso eleccionario e ir a nuevo proceso eleccionario que puede ser las elecciones presidenciales, Pablo? Por supuesto, por supuesto. Pero voy a decir algo, incluso me parece poco el porcentaje. Poco. Claro, es poco. Para mí debería haber sido justo. O sea, y si vamos a hacer una transformación de este índole, debería haber sido bastante. Por ejemplo, para mí, si usted nos reúne el 20% o el 25% de firmas, de respaldo ciudadano para ser candidato a prefecto de la provincia, no puede serlo. Si no reúne esa cantidad para alcalde, no puede serlo. Pero ya estaríamos hablando de cuatro partidos políticos a nivel nacional. Pero yo te estoy diciendo que Estados Unidos tiene 67 partidos. Pero que están alineados, se alinean hacia un a los republicanos y a los demócratas. Entonces, enseñémosles. Verás, uno de los problemas que hay en el Ecuador es la falta de asociatividad. Empecemos a trabajar en conjunto, pero no ese conjunto con el que nosotros trabajamos. Por ejemplo, cuando ya gana un presidente, el partido que lo apoyó dice: pero yo quiero los ministerios de acá, yo quiero lo de aquícito. No. O sea, ese beneficio común. O sea, decir, vamos a trabajar por sacar al país adelante. O sea, los objetivos nacionales frente al interés particular. Eso, o sea, yo entiendo que siempre van a haber intereses particulares, entiendo, pero no deben de estar sobre los intereses generales. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió recientemente con el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos? El presidente Biden dijo una cosa y ellos se sentaron y dijeron: bueno, dijo el presidente esto, ya nos encauzó, nos encarriló en algo que no queríamos topar este momento. Se sentaron las dos fuerzas políticas al interior del Congreso y resolvieron un tema de política internacional. Indiscutible. ¿Y todo por qué? Mirando los objetivos del Estado Nacional, no los particulares de ellos. A ver, yo siempre voy a decir algo. Yo oigo todos los días, por ahí decir que ya mismo cae el imperio, que esto, que el otro. No. Estados Unidos está firme para 200, 300, 400 años más y seguirá con su hegemonía política, ¿ya? Y lo demostró ahorita en Ucrania. Sencillo. Porque a mí no me vengan a decir que los ucranianos ganaron porque eso es un pueblo aberrido. No, señor. No, es la tecnología de ellos. La tecnología de Estados Unidos, el apoyo económico de Estados Unidos y la comunidad económica. Y el asesoramiento militar de ellos. Por supuesto. O sea, las cosas son así. Y otra cuestión. Mira, incluso te voy a contar algo. Tengo amigos que se van a trabajar en Europa. Amigos. Y salen a las protestas de la izquierda. Entonces yo entre mí digo, criticar un país que me abre las puertas en el que voy a ganar dinero y todavía lo critico, carajo. O sea, imagínate a dónde han llegado de tolerancia en esos pueblos para que respeten esa ideología. Claro, Javier Milei, que posiblemente sea el candidato en Argentina. No, ya es. Ya es oficial. Y es el próximo candidato. Es el próximo presidente de Argentina. Él dice: yo no entiendo cómo estos zurdos, y utiliza la palabra que es correcta, los zurdos no van a Cuba, no van a Corea, no van a estos territorios si tanto aman la zurda. Entonces acá también debemos de preguntarnos, ¿cómo es que los que hablan de izquierda aquí, cuando tienen un problemita, lo primero que van es al imperio? Yo sigo insistiendo y voy a decir nombres: Polit, Serrano y un montón, Arias, todos, el mismo primo del ex presidente, todos en Estados Unidos. O sea, y lo peor de todo, ¿cómo viven? ¿Cómo viven si no trabajan? Claro. Porque eso es un interrogante. Por ejemplo, yo te digo, para yo estar detrás de una computadora 10 horas, ¿de qué vivo? Tienes que trabajar para producir tu propia riqueza, claro, para sostenerte y sustentar tu vida. Pero ahí está el pueblo, que todavía sigue creyendo en estas cosas. En las ideologías. En las ideologías románticas. Pablo, hemos topado los tres temas.
hemos analizado las 3 preguntas de la reforma política. Desde un punto de vista ciudadano, lo hemos analizado. Tú has dicho tus posiciones y también la forma de razonar del mismo. Creo, a criterio personal, que si el pueblo ecuatoriano, porque la pregunta es muy clara de las 8 preguntas, la doctrina de las 8 preguntas es sumamente clara, el bien y el mal, escojan. Yo para mis futuras generaciones yo voy a escoger el bien. No sé si alguien va a escoger el mal para sus futuras generaciones. Ya lo hay. 984,000 firmas presentaron. O sea, eso quieren para sus hijos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos un 5% de bobos, porque en el artículo de Bobolandia lo decía muy claro, creo que sí te lo envié para que lo leas. Sí. Entonces ahí está la cuestión. O sea, bobos siempre van a haber. En el último artículo que escribí dije algo muy claro. La corrupción, la mediocridad ha tocado todos los niveles de la esfera social. ¿Sí? Lo que más me preocupa, no me importan los políticos, ni siquiera los ricos, porque los ricos no es que son bobos, sino obedecen a sus intereses económicos. Uh-huh. Los políticos son bobos porque son manipulados por los ricos para servicio. Y perdóname, pueden tener fortunas, pero nunca van a tener las fortunas de los otros. ¿Sí? La gente, lo que yo digo, el pueblo, la masa siempre está ciega, nunca va más allá del camino. ¿Sí? Pero lo que me preocupa es la gente de clase media. La gente de clase media es la que ha transformado las sociedades, la que le ha dado vida, la que lo impulsa al Ecuador, porque mal o bien paga impuestos, mal o bien trabaja todos los días. ¿Sí? Lo malo es que todo este conglomerado sucio del país ya se está metiendo también en la gente de clase media. Y eso sí debería dolernos, porque el momento en que se toque a la gente de clase media, el país se va de pique. Claro, y de hecho, por ejemplo, aquí, y te cuento, Pablo, y algunos ciudadanos ya lo conocen porque lo hemos ido manifestando, de acuerdo a los que son los programas de noticias de expresión, de prensa radial, Noticias Planeta al Día, y también de expresión política. En lo personal, y Lindon lo sabe también, con él hemos analizado, con Lorena Ludeña, con Carmen Luisa, con todos los compañeros de Diario La Hora. Lo que está presentado en el Consejo Electoral, de hecho ya voy a pedir la documentación certificada para leerme lo que han presentado como propuestas. Pero no nos vamos a regir en lo que nos dice el Consejo Nacional Electoral, los planes de trabajo. No, yo voy a preguntar, y de hecho, si tú fueras candidato a cualquier dignidad, te preguntaría, Pablo, para sentarte y hablar de política, primero, muéstrame tu decencia moral y ética durante tu vida privada y la pública. ¿De dónde tienes recursos para esta campaña electoral? ¿Cuál va a ser tu entorno? ¿Quién es tu entorno que te va a ayudar en esta campaña electoral? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento que vas a tener? Eso quiero saber de ti, para saber si verdaderamente tú puedes instaurar decencia en un municipio del Cantón Loja. Ahí te faltó sumarle y cuán preparado está. Segundo sería. Ya, cuán preparado está, perfecto. Cuán preparado está. ¿Ya? Pero eso va a ser, lo primero va a ser eso. Es que debería de ser así. El Código de la Democracia no lo ve. Por eso también es la pregunta sobre el tema de la democracia y de los partidos políticos. A ver, parece que los partidos políticos se han vuelto la herencia de los adeptos y de los familiares de quien los dirige. Recién estaba leyendo algo sobre este asambleísta ambateño, del Partido Social Cristiano, no recuerdo el apellido. Torres. Ya. El hijo, la hija, el yerno, todos en la política. Pero si aquí en Loja tuvimos lo mismo. El ingeniero Raúl Auquilla no quiso ponerlo a otro, hicieron que vote en contra de el señor Vivanco, la esposa salió de representante de Loja. Pero es lo que te digo, o sea, pero que la sacaron de un cargo, de una oficina pública, para que sea representante de la asamblea. No es que estoy siendo peyorativo. No, sino que... Pero es que es una realidad. Es que es nuestra curul. Es una realidad. Yo voy a seguir insistiendo, o sea...
date cuenta. Ingeniero, no se sentirá molesto, o sea, No. son verdades, son realidades que están allí. Pero yo, ¿por qué me voy a sentir molesto? No, yo le digo al ingeniero Raúl Aquilla que no se sienta ofendido. Yo personalmente le guardo un grato aprecio al ingeniero Raúl Auquilla. Yo voy a ser muy sincero. Cuando yo empecé mi carrera, él fue uno de los artífices para yo trabajar. Pero no en un puesto burocrático, porque no me han llamado mucho la atención los puestos burocráticos. Simplemente presenté un proyecto y a él le gustó y él lo aprobó. O sea, eso es todo. No fue nada del otro mundo. Pero yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí, que esté claro eso. Lo que yo te voy a decir es algo que el problema radica en que, yo te digo, la conciencia política de los políticos no ha mejorado. Perdóname que redunde. No ha mejorado ni ha madurado. ¿Ya? Un ejemplo de eso es la izquierda democrática. Ya. En Loja estuvo muy bien. Le fue bien. Y mira, ¿ahora qué es? Ni siquiera candidatos. No tienen candidatos, No en verdad. no tienen candidatos, No tienen candidatos. porque la pugna de poderes se la sintió. La pugna de poderes o la pugna de intereses que yo quiero ser, que tú no puedes ser, que déjame a mí. Eso. Aparte de eso, o sea, una cuestión, yo digo una cuestión, o sea, la lírica del cuento, solo yo soy capaz. No, señor, en Loja hay gente muy capaz, voy a insistir, pero lamentablemente sí saben distinguir lo que es lo bueno de lo malo. Entonces, los buenos, no, yo no participo en política, porque la política se ha vuelto el pan de la misericordia de los corruptos, esa es la verdad, ¿ya? No hay político, perdóname, no hay político que no lo apuntemos con el dedo. Son 15 años que hemos vivido de esto y mira, no, y no solo topemos un asambleísta en particular, los cuatro dan lástima. Claro, el actuar de ellos de no explicar lo que han hecho durante su ejercicio, están las puertas allí. Por ejemplo, mira, sigo insistiendo, de nuestros candidatos, ¿cuántos fueron concejales? Ya. Ahora quieren ser alcaldes, porque dicen que ellos le van a dar solución a la problemática de Loja. No, ya tuvieron su oportunidad y no le dieron. Hay candidatos que no aceptan venir a un debate, pero ¿por qué será? Cuando la política exige el debate para confrontar ideas, indiscutiblemente, educadamente. Claro, justamente. Y ahí vas a demostrar, o sea, tu nivel intelectual, o sea, si estás o no estás preparado. Pero si no debato es porque soy limitado. Muy bien, Pablo, yo te agradezco por tu tiempo de haberlo destinado para este programa, porque estábamos en deuda de la semana anterior. No, ya que te conjuntamente, dije y me disculpé. y entendemos esa parte privada, somos muy respetuosos. Con Soraya conversamos sobre el tema de la narcopolítica, hemos hablado de la reforma política contigo, y las 8 preguntas son muy profundas, y de hecho vamos a seguir en esta temática analizando y preguntando al ciudadano, no al experto, que nos dicen, el experto en política es el que puede profundizar estos temas. No, y esto se necesita sentido común, saber diferenciar el bien y el mal de las cosas que propone un estamento como se llama la democracia representativa. Porque cuando estamos en la calle, sabemos determinar correctamente el bien y el mal. Verás, los políticos creen que la gente que anda a pie son unos perfectos bobos. Y no es así. No es así. Perdóname, te voy a decir algo. Tal vez no tenga palabras para decirte las cosas, o no tengo un léxico enriquecido, pero la gente que anda a pie lo siente desde su idiosincrasia, desde lo que es el sentir del pueblo, ¿no? Y te lo expresa a veces en palabras simples, pero te dice las cosas. Recién oía ayer, y con esto creo, porque ya llegamos al final, te agradezco, oía que una señora de 80 años le decía al presidente de la República: señor presidente, nosotros no queremos dádivas, no queremos bonos, nosotros queremos trabajo. Y con el trabajo vamos a pagar el seguro, vamos a pagar la educación y vamos a pagar todo. Nosotros no queremos que nos regale nada. Eso también lo aprendí de una persona cercana
cuando íbamos al Ministerio de Agricultura a solicitar una cuestión netamente de un permiso. Y le dijeron, no se preocupe, aquí van a tener los kits, todo eso. Y le dijo, no, yo no necesito que me regalen. Yo necesito que me facilite jurídicamente el poder comprar todo eso sin necesidad de ustedes. Los paró en seco. Debería ser así. Acá también, y con esto quiero concluir, Pablo, simplemente quiero hacer una aclaración de unos amigos oyentes que nos escuchan a diario y que se nos acercan a decirnos lo bien, lo mal, y también algunas posiciones, corrige, modifica, perfecto. Está bien. Nos dijeron que, claro, en el seno del parlamentarismo cantonal dicen, claro, los hermanos San Martín como no vienen, no hacen información de estos temas. No. Nosotros les damos los temas que tienen que fiscalizar. Nosotros no somos ni jueces ni asambleístas cantonales. El deber de un concejal es fiscalizar y legislar y esos insumos, transmitirlos a la fiscalía y a la judicatura para que inicien las experticias pertinentes. La información que nos puedan entregar para hacer un proceso informativo es otra cosa. Pero yo no tengo por qué estar diciendo, aquí hay un problema de corrupción. No, nosotros hacemos información, pero no somos los fiscalizadores, no somos jueces para ir a sentenciar allí, somos simplemente periodistas. Entonces, señores concejales, se han confundido. Hagan su trabajo bien hecho, para eso el pueblo les está pagando. Y si no tienen la capacidad, están a tiempo, renuncien, pero no dejen a sus suplentes, renuncien en partida doble. Y allá hay una cuestión del tema de la reforma política, que a lo mejor los suplentes también tienen que tener algunas consideraciones jurídicas. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Expresión Política. Te quedo muy agradecido, Pablo, y voy a sumar algo a lo que acabaste de decir. Y con esto creo que termino el programa. Cuando actúas a la defensiva es porque tienes pecado, ¿no es cierto? Pero si tú eres un hombre que no tiene pecado, lo que debes de decir es, por favor, vamos a tratar de solucionar el asunto, ¿no es cierto? Claro que sí. Eso es de un digno político, no actuar a la defensiva. Y de un digno adversario. Claro. Creo que con esto digo todo y muchas gracias por invitarme al programa, ya sabes, siempre a las órdenes. Gracias, Pablo. Pablo Ortiz estuvo haciendo aquí información a través de Expresión Política sobre lo que es la reforma política y las vertientes que generan las 3 preguntas sobre el tema de la reforma política que está convocada por el presidente de la República y también por el Consejo Nacional Electoral en el próximo año 2023. A ustedes, amigos, un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.